6 de la tarde, ya estamos de vuelta, 16 grados la temperatura y la sensación térmica 15 grados. Ya tengo a mi primer entrevistado de hoy, así que le quiero dar la bienvenida al señor Julio Hernández. Él es el CEO de Plaza Madero. Julio, muchísimas gracias por darnos la nota y que seas bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a ustedes por la nota, aquí para responder ahí las inquietudes y para platicar un poquito ahí sobre nuestro nuevo proyecto. Muchas gracias. Julio, yo el año pasado creo que hablaba contigo y nos contabas sobre este proyecto que se iba a venir a Luque, un gran proyecto, y nos quedábamos todos súper esperando, ya ansiosos de conocerlos, y bueno, es el gran centro comercial que se viene a continuación. ¿Cuándo se habilita? Nosotros tenemos proyectado que se pueda aperturar el centro comercial durante el mes de noviembre. Tenemos todavía pendiente la fecha exacta, pero debería de ser durante el mes de noviembre de este año. Julio, qué rápido que se hizo la construcción realmente. Sí, la verdad es que es una construcción bastante sencilla en cuanto a su sistema estructural. Estamos trabajando todo con estructura metálica. Es un centro comercial que es solo de un nivel. Eso ayuda mucho también a la velocidad de obra. Y bueno, tenemos una planificación hecha de actividades paralelas que nos permiten poder ir bastante rápido, recuperando un poco el tiempo también, porque hemos tenido un poquito ahí tema de lluvias este año, ¿verdad? Pero nuestro cronograma todavía nos indica que vamos a poder abrir durante ese periodo que te comento. Bueno, y este centro comercial es una novedad también para el país, porque es un centro comercial como se utiliza mucho en Miami, en Estados Unidos, esos a cielo abierto, si nos querés explicar. Así es, el concepto es un concepto que se le llama strip mall. El strip mall tiene como característica principal un estacionamiento a cielo abierto en la parte central y los locales ordenados en una especie de herradura o de U alrededor de este estacionamiento. Tiene la característica que debe contar con 3 a 4 anclas importantes, que en nuestro caso son el supermercado, que ya tenemos un contrato firmado con Super 6, tenemos ya el restaurante de comida rápida que va a ser McDonald's, nuestro gimnasio Zona Fit y el área de terrazas, que vamos a tener un área gastronómica ahí también con unas terrazas que creo que van a ser nuestras 4 anclas importantes. Como menciona, los pasillos son totalmente abiertos, ¿verdad? Es un centro comercial que va a albergar negocios de servicios y algunos otros negocios que también van a vender algún tipo de tiendas como de regalos, de accesorios y ese tipo de retail, ¿verdad? Bueno, este concepto de terrazas lo trajeron también ustedes con el Paseo de la Galería. Es un concepto que realmente apasionó al paraguayo, que nos encanta estar allí, y justamente ahora en pandemia creo que fue algo totalmente sanador poder estar en unos locales de primer nivel. Me estás hablando de ese concepto de terrazas, ¿va a ser parecido al Paseo de la Galería? Sí, la verdad que sí, en cuanto a concepto, como mencionas, ¿verdad? Cada restaurante va a tener su propia terraza. Tenemos siempre el componente de jardines y el componente de agua que va a colindar con estas terrazas para siempre hacer un ambiente acogedor, un ambiente agradable. En dimensiones es un poco más pequeño, pero justamente tratamos de mantener ese concepto que, como tú mencionas, ha sido bastante exitoso aquí en el Paseo de la Galería y es algo que ya nos identifica y que queremos seguir replicando nosotros en todos nuestros proyectos, ¿verdad? Julio, ¿qué les decidió a ustedes por hacer otro mall, por hacer este mall allí en Luque? Ok, yo creo que, a ver, Luque viene perfilándose desde hace varios años como un polo de desarrollo y nosotros creemos que ya llegó el momento en el que hay que empezar a generar estas opciones, ¿verdad? Estas ofertas ahí en el área. El flujo vehicular ha crecido muchísimo en el sector. Los proyectos de vivienda también están desarrollándose bastante. Hay muchos proyectos, algunos de ellos ya ejecutándose, otros en planificación.
Entonces, pues tenemos la propiedad ahí nosotros desde hace alrededor de 5 años y estábamos esperando cuál era el momento correcto para empezar a desarrollarlo. Teníamos ya estos planes pre-pandemia, dimos un poco de stop ahí para dejar que pasara un poco la parte más complicada, pero una vez empezamos a visualizar que ya podíamos retomarlo, pues lo hicimos y nuestra idea fue precisamente esa, ¿verdad? Empezar a generar ya a contribuir ya en ese polo de desarrollo, a reactivar un poco el sector, que también creo que es importante. Y bueno, eso fue lo que al final, lo que finalmente decidimos hacer como estrategia, ¿verdad? Bueno, si no me equivoco, y corregime por favor, la superficie de este emprendimiento es de 10 hectáreas. A ver, te comento. Nosotros la Sí. propiedad que tenemos tiene un poco más de 10 hectáreas, pero el strip mall va a ocupar 2 de esas hectáreas. El resto del terreno, estamos ya también en planificación de desarrollo y estamos considerando ya la construcción de un centro logístico en la parte posterior del terreno que va a abarcar cerca de 5,5 hectáreas, y el resto de la propiedad, pues estamos todavía en algunos estudios de mercado para ver qué propuesta o qué oferta es la que vamos a proporcionar ahí. Pero sí, la idea es desarrollar el total de la propiedad, lo que resta de este año y durante el 2022. ¿Este centro logístico del cual me hablas son oficinas de depósito? Sí, es un centro logístico que nosotros le llamamos ofibodegas, dicho en palabras, digamos, más paraguayas, digámoslo así, es ofidepósito, ¿verdad? Son depósitos que van a ser no muy grandes, depósitos desde 210 metros cuadrados hasta 350 metros cuadrados, que van a tener una especie de showroom, un mezanino donde se va a poder tener oficina. Entonces, va más orientado hacia ese concepto, ¿verdad? Yo, cuando platicamos sobre el concepto, a veces menciono lo que es más o menos un depósito corporativo, ¿verdad? Porque finalmente termina siendo un depósito, pero va a tener un espacio para poder tener oficinas en el mismo lugar. Perfecto. Entonces, la gente también ya se está acercando a ustedes con estas noticias, porque realmente Luque no tiene un lugar de oficinas o un lugar de depósitos y encima está muy cerca al aeropuerto. Así es, estamos creo que en una ubicación bastante privilegiada en todo sentido, ¿verdad? Estamos sobre la autopista que va hacia el aeropuerto, la Silvio Pettirossi, tenemos cerca de 135 metros de frente en la propiedad, muy cerca de la Conmebol, muy cerca de todas estas vías de comunicación nuevas que se han desarrollado en los últimos años. Tenemos cerca también los puertos que están ahí a 15, 20 minutos, tenemos el aeropuerto y nosotros creemos que el tema de logística va a tomar mucho auge. Ya viene teniendo también bastante demanda, pero ahora con todo este tema incluso lo que ha venido a contribuir la pandemia a acelerar muchos de los conceptos que se vienen manejando, creemos que con todo el tema de compra de internet, etcétera, toda la parte de logística va a empezar a tener también mucha demanda. Y por eso nos estamos orientando a depósitos no tan grandes, sino a depósitos que puedan servir como centros de distribución para medianas empresas, para pequeñas empresas y por ahí algunas empresas también grandes que requieran de un tipo de servicio como el que nosotros estamos proveyendo ahí, ¿verdad? ¿Cuál es el porcentaje de acuerdos ya que tienen de tiendas, de locales de comidas, de marcas, de locales de servicios para Plaza Madero? Ok, te comento, nosotros tenemos ya en área el 75% del área totalmente firmada. Esto incluye las áreas grandes como lo son el supermercado, el gimnasio, el restaurante de comida rápida. En cantidad de locales, ahorita tenemos aproximadamente 7, 8 locales disponibles, que también ya tenemos bastantes propuestas. Yo estimo que en el tema de comercialización, seguramente vamos a aperturar el centro comercial con el 100% de la ocupación, que es lo que tenemos planificado, ¿verdad? Julio, como para entender también, este street mall es más dedicado a los servicios
y a la comida que a una tienda de ropa, como así lo es el Paseo de la Galería. Así es. Este strip mall es mucho más orientado a servicios, a supermercado, gastronomía y sí algunas tiendas que te proveen de ciertos accesorios y productos del día a día. Por ejemplo, tenemos ya firmado Pilar, ¿verdad? Y tenemos firmado ya también tiendas como Alemania Cell, que te provee de accesorios electrónicos. Va mucho en esa línea, pero como bien mencionas, no es un centro comercial donde nosotros vayamos a tener una propuesta importante en todo lo que es el retail de textil o de calzado o de moda, digámoslo así. Es más orientado a servicios, a accesorios, a productos del día a día, gastronomía, supermercado, y tirando más a ocio, digamos, ocio y servicios, ¿verdad? Eso lo notaron en el estudio de mercado que hicieron, que la gente necesitaba más ocio, servicios, que un lugar para comprar ropa, zapatos, etcétera. Sí, la verdad que sí hicimos un análisis bastante completo y consideramos que para ser exitoso el proyecto y para poder proveer también a la población de Luque con una propuesta agradable y atractiva, debíamos integrar los dos conceptos, servicio con gastronomía, dándole mucho peso al tema de la gastronomía. Precisamente por esa razón es que quisimos incluir la parte de terrazas para generar una experiencia diferente y pues obviamente descartamos la parte del retail de textiles, creemos que todavía hace falta un poco de tiempo para poder tener una propuesta ya de ese tipo en el sector. Pero es una posibilidad de que más adelante, debido a la gran extensión de tierra que tienen en el lugar, más adelante se amplíe esto y que puedan entrar nuevos negocios. Sí, es una posibilidad. Nosotros estamos empezando con este concepto que creemos va a funcionar. Hemos tenido muy buena experiencia ya. El grupo tiene 5 de estos proyectos en Guatemala. Han tenido muy buen funcionamiento y muy buen desempeño, incluso en la época de pandemia. Y por la cantidad de tierra que tenemos, precisamente estamos planificando dejar una parte de tierra con alguna propuesta provisional, esperando a ver cómo se va desenvolviendo el sector y posiblemente en un futuro ampliarnos y crecer ya con una propuesta un poco más completa en ese sentido. Me decías que en pandemia, inicios de pandemia, pararon un poco y empezaron a mirar más allá de lo que estaban ustedes en papeles ya y estudios. Contame, por favor, Julio, ¿cómo fue la pandemia, no solamente para Plaza Madero, sino también para el Paseo de la Galería? Sí, a ver, en el Paseo de la Galería el impacto fue fortísimo, ¿verdad? La pandemia vino a afectar la naturaleza de nuestro negocio. Para nosotros, obviamente el negocio es tener afluencia de personas, y porque finalmente eso te genera venta. Los centros comerciales se han convertido ya no solo en un lugar de venta, sino también un lugar de encuentro, un lugar de realización. Y la pandemia obviamente vino a afectarnos totalmente y sí nos golpeó muchísimo. En la parte de servicios es un poco diferente, ¿verdad? Porque la parte de servicios finalmente necesitas que siga funcionando durante una época como la que vivimos. Y muestra de eso creo que fue, por ejemplo, los restaurantes que empezaron a desarrollar mucho la parte de delivery, pero que nunca se detuvieron, si bien es cierto, posiblemente con volúmenes menores de venta, pero no tuvieron digamos, un cierre total. Farmacias, supermercados que siguieron también operando. De hecho, cuando revisamos todos los decretos que sacaba el gobierno en cuanto a los negocios que podían seguir continuando, veías, por ejemplo, bancos, farmacias, veterinarias, supermercados, y son conceptos que finalmente en un strip mall encajan muy bien, ¿verdad? Entonces, tuvimos la experiencia, como te comentaba, y esto nos lo confirmó también los proyectos que tenemos en Guatemala, donde el paro en estos negocios no fue del 100%, siguieron funcionando en un buen porcentaje, obviamente proveyendo estos servicios básicos del día a día. Nosotros detuvimos el proyecto cuando se dio la pandemia porque finalmente la pandemia lo que te genera es un tema de incertidumbre, ¿verdad?
es algo que no controlas, es algo que sabes que va a dejar efectos, que va a dejar, que va a cambiar seguramente también el comportamiento del consumidor, y decidimos esperar a ver qué cambios se iban dando. Por otro lado, también nos enfocamos mucho en prepararnos en Paseo La Galería y enfocar también nuestros esfuerzos en eso, porque sabíamos que el tema de la pandemia era un tema temporal, que si bien es cierto, lleva un tiempo para poder reactivar nuevamente toda la economía, para que todo vuelva a la normalidad, pues ese tiempo tiene un límite, ¿sí? Y nosotros entendimos que teníamos que prepararnos para esa reactivación. Finalmente, no puedes hacer nada, como te digo, contra la pandemia, eso lo tenés que aceptar y lo que te queda es prepararte para lo que viene, ¿verdad? Bueno, y hoy están con una reactivación ya en el shopping. Y mira, ha sido lenta, realmente te digo que ha sido una recuperación lenta, pero eh, yo sí veo un cambio bastante positivo en los últimos, te diría, mes y medio por ahí, con todo este esfuerzo que se ha hecho con la vacunación, con la afluencia que se ha visto en los centros de vacunación, que ojalá que siga siendo el mismo. Sí hemos visto un cambio bastante importante en la afluencia de gente a los centros, al centro comercial, por lo menos al nuestro, ¿verdad? Eh, Luego del cierre de Semana Santa, que también nos afectó muchísimo porque realmente nos vino a golpear bastante, pero que creemos finalmente fue necesario hacerlo, hemos visto que hay una curva ascendente en cuanto al desempeño del centro comercial. No hemos llegado a los niveles prepandemia definitivamente, pero la verdad que yo veo bastante positivo lo que está sucediendo en estas semanas, y de seguir esto así, yo esperaría que sigamos con ese comportamiento de acá a fin de año. Espero, ojalá ya retomar una normalidad para el año que viene, ¿verdad? Porque este año creo que todavía va a ser complicado. Según la curva de ascendencia que están manifestando, que estás manifestándome y que se ven en números, ¿crees que hacia fin de año, si esto continúa así, las vacunas llegan, nos vacunamos todos, los casos bajan, no tenemos una nueva ola? ¿Crees que para el fin de año podremos volver a los números prepandemia? Yo te diría que estaríamos cerca. Yo creo que más que todo estaría enfocado a que ya podríamos planificar un 2022 con otra expectativa, ¿verdad? El año 2021, la idea es cerrarla lo mejor que podamos. Creo que el balance del año total va a seguir siendo, digamos, no lo ideal, no lo que era prepandemia. El balance total del año va a ser complicado. Creo que diciembre puede ser el mes que por ahí ya nos dé esa confirmación de que estamos por ahí ya regresando a la normalidad. Si esta tendencia sigue que estamos hablando, yo creo que podría darse, pero sí veo con mucho positivismo, como te digo, que podamos planificar ya un 2022 de una manera diferente a lo que hicimos con el 2021, que sabíamos que íbamos a estar golpeados todavía, ¿verdad? ¿Y cómo está todo allí en Guatemala con los centros comerciales que tienen? ¿Están al mismo nivel que en Paraguay con el tema pandemia? Y mira, te comento, yo creo que es un poco diferente el comportamiento de los centros comerciales en Guatemala. En Guatemala es un país muy denso, ¿verdad? Es un país pequeño con 17 millones de personas, y la capital, solo la capital, alberga cerca de 7, 8 millones de personas. Entonces los centros comerciales realmente han tenido un desenvolvimiento bastante bueno, digamos, siempre golpeados por el efecto de la pandemia, pero sí con bastante afluencia de personas, y yo te diría que ha de ser un comportamiento bastante similar al que hemos tenido nosotros acá en Paraguay, pero obviamente con otra escala por el tema de la densidad poblacional que tenemos, ¿verdad? Claro, como decís, en la capital tienen la misma población que nosotros a nivel país. Exactamente, o sea, y como te digo, concentrada en un área bastante reducida, ¿verdad? Donde tenés 4 centros comerciales en diferentes sectores, pero que por la densidad y por el tráfico que se genera, cada uno finalmente termina teniendo su propio público en la cercanía, ¿verdad? Entonces,
como te digo, yo creo que es un comportamiento bastante similar con otra escala, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de estar a finales de año, de hecho, en Guatemala, y pude palpar eso, ¿verdad? El comportamiento de los centros comerciales era bastante, con bastante afluencia de personas, con muchas medidas de seguridad, sí. Me llamó la atención, al final eso ya no lo podemos aplicar acá, pero los centros comerciales lo que estaban haciendo para poder restringir la afluencia de personas era que bloqueaban los estacionamientos. Entonces, Wow. se ponían un estacionamiento bloqueado y el de la par disponible, el siguiente bloqueado, y la idea de eso era que la gente no pudiera, obviamente, encontrar estacionamiento y se tuviera que esperar a que saliera un auto o que escogiera sus horas o dosificara un poco más la afluencia, ¿verdad? Aún así, se veía todavía un flujo bastante importante. Así que la economía no fue tan golpeada, quizás la gente estaba o con más ganas de salir y olvidarse de la pandemia. Julio, noviembre entonces se proyecta la inauguración de Plaza Madero, haciendo ruido y llevando mucho trabajo también allí a Luque. Así es. Sí, nosotros ahorita ya en época de obra, que estamos utilizando el mismo esquema con el cual construimos Paseo de la Galería, estamos generando ya cerca de 350, 400 empleos de manera directa, muchos otros más de manera indirecta, y creemos que en operación vamos a estar también proveyendo de alrededor de 400, entre 400 y 500 empleos de manera directa, más todos los que se generan por todos los servicios que van a necesitar los locales, etcétera, ¿verdad? Y sí, la idea, obviamente, como te digo, de todos estos proyectos es también contribuir al desarrollo, ¿verdad? Yo creo que esa área de Luque tiene mucho potencial. Eh, la verdad que tiene una ubicación bastante buena, muy cerca del nuevo centro de Asunción, que es donde tenemos ahora Paseo de la Galería, y muy buenas vías de comunicación también. Creo que se ha desarrollado muy bien. La autopista que cruza la Silvio Petirosi, que va a salir al Botánico y que finalmente se va a unir con estos pasos a desnivel que hicieron ahí, se une con la costanera y aparte se va a unir con el puente ahora que están construyendo, que pasa al otro lado del río. Y te digo, todo ese tipo de vías de comunicación, todos esos accesos, salidas, hacen que el área sea muy atractiva para poder desarrollar tanto temas comerciales como también temas de vivienda donde las condiciones de los terrenos así te lo permitan, ¿verdad? ¿Vamos a tener más novedades que nos puedas contar? Sí, yo creo que, como te digo, seguimos nosotros desarrollando, estamos con estos planes de seguir desarrollando el terreno de Luque con lo que ya te había comentado. Posiblemente en un mes y medio podamos tener ya noticias sobre el desarrollo que estamos planificando para las 2 hectáreas que quedan pendientes de desarrollar. Como grupo también seguimos invirtiendo aquí en Paseo La Galería. Estamos en proceso de construcción de 13,000 metros cuadrados más para área de oficinas, que también ya es una construcción que lleva un 65-70% de avance y que queremos inaugurar también para finales de este año. Y bueno, por ahí tenemos otros proyectos que estamos evaluando y que posiblemente para principios del otro año ya vamos a poder estar compartiendo. Así que se agranda aún más por lo que nos estás diciendo, el año que viene se agranda aún más toda la familia de Blue Tower, ¿verdad? No solamente el paseo, sino también de Plaza Madero. Lindas noticias, todo lo que dé reactivación económica y trabajo es bueno escuchar. Sí, totalmente de acuerdo. Como bien lo dices, creo que es una época ya en la que tenemos que pensar en eso y que tenemos que aportar, ¿verdad? Yo creo que ya en esta época nosotros tenemos que empezar a desarrollar, a proponer, a reactivar, a poner nuestro grano de arena también para reactivar la economía, ¿verdad? Yo creo que la inversión privada en cualquier país del mundo juega un papel súper importantísimo en todo lo que es el desarrollo, en todo lo que es la generación de empleo. Y bueno, nosotros estamos ahorita con estos planes, como te digo, y bueno, con los proyectos que tenemos en proceso generando bastante empleo. Cuando estén operando, vamos a tener la satisfacción de seguir generando y contribuyendo, tanto aquí en Asunción como en la ciudad de Luque, y espero que en un futuro cercano en otras ciudades, ¿verdad?
Qué lindo escuchar eso. Muchísimas gracias, Julio. Que tengas una feliz noche y un saludo muy grande a toda la familia de Blue Tower Ventures Paraguay. Muchísimas gracias y feliz noche. Un gusto. Gracias. Estuvimos hablando con el señor Julio Hernández, el CEO de Plaza Madero, a inaugurar ya a finales de año. Una muy buena noticia que nos comentaba aquí Julio Hernández en el programa. Nosotros nos vamos a un pequeño corte, a la vuelta tenemos a una siguiente entrevistada, no se vayan. Tu dedicación son los ladrillos de los que están hechos tus sueños. Tu esfuerzo y planificación son el cemento con el cual construís tus metas. Dedicación, esfuerzo y logros, materiales de los que vos estás hecho, de lo que estamos hechos. Concasa, todo para su construcción. Cuando nada parece funcionar como siempre, le buscan la vuelta, se ingenian para salir adelante. Son invencibles. Familiar apoya a sus clientes micro y pequeños empresarios con publicidad para impulsar las ventas de su negocio. Apoyemos